Todas las precauciones que cuando empezaban a aparecer refugios, todo eso se suspende. ¿Cuántas personas heridas pudiste ver vos al momento de esta explosión que vos describís? Sí, fueron entre 10 y 12 personas más o menos. Escuchamos un estruendo gigantesco, un rayo que cayó, gente que empezó a correr para el lado de la cancha 5, enseguida se llamó a la ambulancia, hubo más de 10 heridos, un desastre, la verdad que fue aterrador, aterrador. Nunca les tocó vivir algo similar, ¿no? No, jamás, en este campo jamás. Es más, la dirigencia dijo que el primer trueno que cayera, que lo iban a suspender, y el rayo cayó sin agua, sin avisar, nada, cayó así en seco. Fue un desastre, la verdad. ¿Sintieron el estruendo y vieron el resplandor, el efecto luminoso? Justamente eso es lo que vimos de acá, que cayó el rayo para el lado de la cancha 5 y bueno, cayó justamente ahí. ¿Los pudiste ver a los muchachos? ¿Estaban muy lastimados? No. Hay algunos que sí estaban muy lastimados, algunos que se les partió las dentaduras, quemadura, y hubo que estuvo uno muy grave que lo reanimaron acá. Sí, no, la verdad que fue un desastre. Gracias a Dios no fue con desgracia, porque llegaron al hospital con vida, pero hay que ver, viste, la evolución de cada uno. ¿El paramédico también sufrió las consecuencias de la caída del rayo? Porque él estaba, en la ambulancia estaba bien cerca de esa cancha donde sufrieron las heridas el resto de los jugadores. Horrible, horrible, pero bueno, la solidaridad de todos los compañeros de acá trataron de que todos fueran asistidos. Se colapsó un poquito la entrada porque los autos que salían, la ambulancia que entraban, pero no, se asistió a todo con emergencia, ¿viste? Y bueno, hubo gente que no estaban, pero la mayoría estuvieron aturdidos. Los que no fueron impactos severos estuvieron aturdidos y también fueron atendidos. Lo que nos hace no estar calmos y algo nerviosos es no saber cómo protegerse en muchos casos. Juan Zavala nos está acompañando, es especialista en protección contra rayos. Lo vamos a cargar de preguntas, ¿sí? Porque tenemos muchas dudas con respecto a los elementos, como los celulares, ¿sí? Vemos un informe juntos que tiene que ver con los celulares. ¿Son peligrosos ante una tormenta eléctrica? Veámoslo. Para mí tiene que ser un punto de comunicación, nada más. Más que nada para que mande mensajes y saber dónde están las personas cuando voy a la facultad, es muy útil y no voy a dejar de usarlo por aunque me digan eso. Tomar edulcorante también da cáncer y yo le pongo edulcorante al mate y si hay que morirse, hay que morir. El celular se ha vuelto un elemento tan indispensable como peligroso. Su uso inadecuado puede ocasionar grandes complicaciones y hasta provocar la muerte. El hombre que falleció en Escobar mientras arriaba ganado habría recibido una descarga eléctrica provocada por un rayo cuando atendió un llamado en su celular. El trágico hecho reabrió el debate sobre los riesgos de utilizar el móvil cuando hay tormenta. Lo cierto es que el teléfono es un objeto metálico y como tal interrumpe el arco voltaico externo que provoca el impacto de un rayo, conduciendo así la electricidad hacia el cuerpo y no hacia la piel. El año pasado, un caso similar ocurrió en España. Un joven estaba jugando al fútbol cuando comenzó a llover. Para refugiarse de la tormenta, se resguardó bajo un árbol. En ese momento, se puso a hablar por celular y fue alcanzado por un rayo. Por casos como estos, está prohibido hablar por teléfono en las estaciones de servicio. Investigadores aseguran que un desperfecto en la batería del aparato puede ocasionar el incendio. Accidentes, enfermedades, descargas eléctricas o incendios. ¿Mito o realidad? La idea no es demonizar al celular, solo alertar sobre un uso responsable. Uno no pierde de vista las cosas que uno hace indebidamente, ¿sí? O en los riesgos que uno está ingresando cuando, por ejemplo, atiende una llamada en una estación de servicio. ¿Es así completamente o en parte? Sí, el caso de la estación de servicio es un fenómeno, digamos que la persona viene cargada con electricidad estática dentro del auto. Al momento que se baja del auto, las cargas se pretenden equilibrar y entonces hay una transferencia de cargas, digamos, hacia el suelo, y si fuera hacia un metal, habría un salto de chispa. De la misma manera que cuando uno sube al auto y acerca la llave a la puerta del auto, salta una chispa cuando uno está cargado con electricidad estática.
que generalmente lo que carga la electricidad estática puede ser la ropa, puede ser el clima seco, o puede ser generalmente, digamos, en el caso del auto es porque el auto viene cargándose con electricidad estática, puesto que está aislado del suelo a través de las gomas. O sea, no es disparatado pensar en que puede existir, no sé si una explosión, pero algún episodio. Y en ese caso de que si las veces que ha ocurrido accidentes con electricidad estática de la gente que se baja de los autos, no es propiamente por el hecho de que baje con el celular o porque hable con el celular, digamos, a través del celular, sino que la persona está cargada con electricidad estática y se descarga en ese momento. Ahora, los celulares, con celular o sin celular, como aparatos en sí, los celulares, ¿son peligrosos en un momento en el que de pronto se está desarrollando una tormenta? Me tomo del caso de lo ocurrido en Escobar, ¿no? El hombre estaba hablando por teléfono en el medio del campo, arriando ganado, y la descarga fue directamente hacia él y no a un amigo que estaba cerca. Ese es un caso absolutamente fortuito. Hace miles de años los pastores que vienen siendo alcanzados por los rayos en el medio del campo. Podríamos decir que el celular está con la gente desde hace unos 10 o 20 años. Y eso es absolutamente falso. Los celulares no atraen a los rayos. Contundente como eso. Los Desde celulares mi punto de vista no atraen a los rayos. Ajá. ¿Y qué elementos sí son peligrosos en tiempos de tormenta? Porque lo que escuchamos de parte de los testigos de ese episodio y de otro en Rosario, decían, no nos dio tiempo a nada. No cayó una gota, pero inmediatamente se escucharon ruidos como explosiones y después el efecto lumínico en el cielo. Los rayos en estos últimos tiempos y en esta última semana han estado cayendo rayos que se podría decir en seco. Acá sobre el mismo Buenos Aires se ha visto sobre antenas de comunicaciones rayos que se producían sin llover. Eso es absolutamente normal que los rayos se produzcan. Indudablemente de que no sabemos dónde se produce el rayo. Y es de ahí donde nosotros debemos, ante frentes de tormentas eléctricas, protegernos y no practicar deportes. Tormentas eléctricas hubo siempre, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora entonces? Claro, la tormenta eléctrica siempre está. Lo que nosotros no tenemos es tal vez un aviso temprano de decir la tormenta eléctrica nos está avanzando. Una manera de saber que una tormenta eléctrica se aproxima sería poner la radio en una AM y esos chasquidos que se escuchan en la radio, esas pequeñas como interrupciones. Esas interrupciones en la radio significa que hay una tormenta eléctrica eminente en las cercanías. Bueno, ahí está un tip práctico. Eso sería una alerta temprana que uno tendría que tener ya como un aviso para ponerse a resguardo, digamos. En el tema de los rayos, se hablaba, o al menos se ha escuchado, que cuando es corto el periodo entre el rayo, entre el ruido y el efecto lumínico en el cielo, ahí es donde se torna peligroso una descarga eléctrica. Exactamente. O sea, ¿cómo sería eso explicado? Digamos, si la explosión está casi... el trueno. El trueno está casi unida con el efecto lumínico, quiere decir que el rayo es muy cercano. Hay una regla mnemotécnica, ¿no es cierto?, pero que es muy difícil en el momento del rayo también darse cuenta. O sea, más que otra cosa es una curiosidad de laboratorio, ¿no? A ver, trueno y relámpago. Exactamente. Casi pegados y repetidos a lo largo de varios segundos, eso puede dar un indicio de que se trata de una tormenta eléctrica severa. O sea, nosotros vemos la luz por la velocidad del sonido, digo, por la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, y escuchamos el ruido a través de la velocidad del sonido, y en la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido es que podemos obtener a qué distancia podría estar el rayo, digamos. Juan, continuamos en minutos nada más aquí en América Noticias. ¿Cómo protegernos? Otro tipo de sugerencias y consejos para la gente.